¿Qué harías si la única herencia que te deja tu madre es una sentencia de muerte y una pala oxidada? Elena no tuvo tiempo de llorar en el funeral, con el cadáver de su esposo aún tibio en la memoria y 3 hijos hambrientos aferrados a sus faldas. Tuvo que obedecer la última locura de una agonizante. Todos en el pueblo decían que la vieja estaba delirando, que había perdido la razón años atrás. Pero Elena sabía la verdad. Sabía que los monstruos existen y no viven debajo de la cama, sino en mansiones de lujo. Ahora, mientras la lluvia borra sus huellas, Elena está a punto de descubrir que la tierra bajo sus pies esconde un secreto capaz de destruir un imperio o salvar sus vidas para siempre. ¿Te atreverías a cavar tú también? El cielo parecía haberse roto en 1000 pedazos sobre la sierra. No era simplemente lluvia, era un diluvio bíblico, una cortina de agua helada que caía con la furia de un castigo divino. En medio de aquella oscuridad impenetrable, rota solo por los latigazos cegadores de los relámpagos, una figura solitaria avanzaba a trompicones por el lodo. Era Elena, la viuda. Su vestido negro, empapado y pesado como el plomo, se pegaba a su cuerpo tembloroso. Pero ella no sentía el frío. El terror que le helaba la sangre era mucho más profundo que la temperatura de la noche. «¡Mamá, no puedo más!». El grito de Lucas, uno de sus gemelos de 8 años, apenas se escuchaba sobre el rugido del viento. Elena se detuvo un segundo, solo un segundo, para acomodar a la pequeña Sofía, de apenas 2 años, que lloraba desconsolada envuelta en un rebozo contra su pecho. Con la mano libre, tiró con fuerza de la mano de Mateo, el otro gemelo, quien a su vez sostenía a su hermano. «Si puedes, Lucas, tenemos que llegar», gritó Elena con la voz quebrada por el esfuerzo y el llanto contenido. «Ya falta poco, mis amores, se los juro por la memoria de su padre». Mentía. No sabía cuánto faltaba. No sabía siquiera si aquel lugar existía realmente o si solo perseguían un fantasma nacido de la fiebre de su madre. Pero detenerse significaba morir. No a manos de la tormenta, sino a manos de aquellos que venían detrás. Hombres sin rostro, enviados por una deuda que ella no contrajo y un odio que no comprendía. Finalmente, cuando las piernas de Elena estaban a punto de ceder y el barro parecía querer tragárselos vivos, un relámpago iluminó el claro. Allí estaba. No era una casa, ni siquiera una cabaña digna. Era una estructura esquelética, un viejo galpón de madera podrida, inclinado hacia un lado como un anciano vencido por los años. El techo de chapa gemía con cada ráfaga de viento, amenazando con salir volando hacia el abismo. «¡Ahí! ¡Corran!», ordenó Elena, sacando fuerzas de donde no las había. Empujó la puerta, que se dio con un chirrido agónico de goznes oxidados, y entraron tropezando en la oscuridad absoluta. El olor a humedad, a moho rancio y a abandono de décadas los golpeó en la cara. Pero estaban secos, o al menos a cubierto. Elena dejó caer su cuerpo contra la pared húmeda y se deslizó hasta el suelo de tierra batida, abrazando a sus 3 hijos en un solo nudo de carne y miedo. Mientras intentaba calmar el llanto de Sofía, la mente de Elena voló, traicionera, hacia atrás en el tiempo. Apenas hacía 48 horas. Parecía otra vida. El recuerdo la asaltó con violencia. El hospital olía a desinfectante barato y a muerte inminente. Su madre, doña Clara, una mujer que siempre había sido de hierro, se marchitaba en aquella cama sábanas grises. El cáncer se la había comido por dentro en silencio, igual que las deudas se habían comido la herencia de la familia. Elena estaba a su lado, vestida de luto riguroso. Hacía solo una semana que habían enterrado a Roberto, su esposo. «Un accidente en la carretera», dijo la policía. «Unos frenos que fallaron misteriosamente en una curva cerrada». Elena sabía que no había sido un accidente, y su madre también lo sabía. En sus últimos instantes, doña Clara abrió los ojos. Ya no tenían el velo de la morfina, tenían el brillo lúcido y aterrador de quien ve el más allá. Con una fuerza sobrenatural, la anciana agarró la muñeca de Elena, clavándole las uñas hasta hacerle daño. «Escúchame bien, hija», susurró la anciana con voz rasposa. «No tienes tiempo. Roberto murió porque descubrió la verdad.
El coronel no se detendrá. Mamá, descansa, por favor, había suplicado Elena llorando. Cállate y escucha, la interrumpió su madre tosiendo. Cuando yo muera, vendrán por ti y por los niños. Quieren las tierras, pero sobre todo, quieren lo que tu abuelo escondió. Tienes que huir esta misma noche. ¿A dónde, mamá? No tengo dinero, no tengo a nadie. La familia de Roberto me ha dado la espalda. Ve al viejo galpón del abuelo, en la linde del bosque prohibido. Nadie va allí. Dicen que está maldito. Es tu única salvación. ¿El galpón? Eso es una ruina, mamá. Doña Clara la atrajo hacia sí, su boca pegada al oído de Elena. No es solo un galpón. Tu abuelo era un hombre precavido. Cuando llegues, busca en el suelo. Cava, Elena. Cava como si tu vida dependiera de ello, porque así es. Su madre ordenó huir antes de morir. Y tú obedecerás. Júralo. Lo juro, sollozó Elena. Y luego, el pitido continuo del monitor cardíaco anunció el fin. No hubo tiempo para el duelo. Apenas salió del hospital, Elena vio el coche negro del coronel aparcado en la acera de enfrente. Comprendió que la cacería había comenzado. Recogió a los niños de la escuela, tomó lo poco que pudo cargar en una bolsa y corrió hacia la estación de autobuses, perdiéndose luego en los caminos rurales hasta llegar aquí. El sonido de una gota cayendo rítmicamente sobre una lata oxidada trajo a Elena de vuelta al presente. El galpón estaba en penumbras. Lucas y Mateo temblaban de frío. Sus labios estaban azules. «Mamá, tengo hambre», susurró Mateo. El corazón de Elena se rompió en 1000 pedazos más. Buscó en su bolsa. Solo quedaba medio paquete de galletas y una botella de agua. «Coman esto, mis amores. Mañana buscaremos más», dijo repartiendo las migajas como si fuera un banquete. Necesitaban calor. El frío de la sierra era traicionero y podía matar a sus hijos antes de que amaneciera. Elena se levantó, tanteando en la oscuridad. Sus manos tocaron herramientas viejas, sacos de arpillera podridos por el tiempo y maderas astilladas. Consiguió juntar un poco de leña seca que estaba apilada en un rincón y con el encendedor que guardaba de Roberto, logró prender una pequeña fogata en el centro del galpón, rezando para que el humo se filtrara por las grietas del techo y no los asfixiara. La luz del fuego danzó sobre las paredes, revelando la desolación del lugar. Telarañas del tamaño de sábanas colgaban de las vigas. Había ruidos de animales pequeños correteando en las sombras, quizás ratas, quizás algo peor, pero era el suelo lo que llamaba la atención de Elena. El suelo era de tierra compactada, dura como la piedra tras décadas de abandono. Sin embargo, cerca del centro, justo donde la luz del fuego era más intensa, había una irregularidad, una zona donde la tierra parecía haber sido removida hacía mucho, mucho tiempo, y luego vuelta a aplanar. Cava, Elena, cava como si tu vida dependiera de ello. La voz de su madre resonó en su cabeza, más fuerte que el trueno que acababa de sacudir el cielo. Elena miró a sus hijos. Sofía se había quedado dormida en el regazo de Lucas. Mateo miraba el fuego con ojos vacíos. Si se quedaban allí sin hacer nada, morirían de hambre o de frío o los encontrarían. Buscó alrededor hasta encontrar una vieja pala de jardinería con el mango medio carcomido por las termitas. Se arrodilló en el suelo, sin importarle manchar aún más su vestido de viuda. «¿Qué haces, mamá?», preguntó Lucas, asustado por la mirada febril en los ojos de su madre. «Buscando nuestra esperanza, hijo», respondió ella, clavando la pala en la tierra. El suelo estaba duro. Cada golpe enviaba una sacudida de dolor a través de sus brazos hasta sus hombros. La pala chocaba contra piedras y raíces. Elena jadeaba, el sudor mezclándose con la lluvia que aún goteaba de su cabello. 10 minutos, 20. Sus manos, que nunca habían realizado trabajo pesado antes de casarse con Roberto, empezaron a ampollarse. La piel se levantó y luego se rompió, dejando la carne viva expuesta al mango sucio de la herramienta. Pero ella no paraba. Cavaba con rabia, con desesperación, canalizando todo el dolor de la muerte de su esposo y de su madre en cada golpe. «Maldita sea», gritó por dentro, «maldita sea esta vida, maldita sea la pobreza, maldito sea el coronel».
El agujero ya tenía medio metro de profundidad. Sus uñas estaban negras de tierra y sangre. Se sentía ridícula, una loca cavando en medio de la nada, buscando un tesoro imaginario, mientras sus hijos la miraban con miedo. Quizás su madre sí estaba loca. Quizás todo esto era el delirio final de una mente enferma, y ella había arrastrado a sus hijos al infierno por nada. Estaba a punto de tirar la pala y rendirse al llanto, cuando el metal golpeó algo. Clank. No fue el sonido sordo de una piedra. Fue un sonido metálico, hueco. El corazón de Elena se detuvo. Los gemelos se incorporaron con los ojos muy abiertos. ¿Escuchaste eso?, susurró Mateo. Elena no respondió. Con las manos desnudas, ignorando el dolor de sus dedos sangrantes, comenzó a apartar la tierra frenéticamente. Arañó el suelo como un animal acorralado. Poco a poco, bajo la capa de suciedad, apareció una superficie. Era metal. Una plancha de metal oxidado, fría al tacto. Parecía la tapa de una caja grande o un cofre enterrado. Tenía inscripciones que el óxido había borrado parcialmente, pero se distinguía una fecha: 1975. Elena limpió el borde del objeto. Había encontrado algo. Su madre no mentía. Una oleada de adrenalina pura recorrió su cuerpo, borrando el cansancio. ¿Qué habría allí? ¿Dinero? ¿Joyas? ¿O algo siniestro que jamás debió ser desenterrado? Estaba a punto de llamar a los niños para que la ayudaran a tirar de lo que parecía ser un asa enterrada, cuando un sonido exterior la congeló. No era un trueno. Era el sonido inconfundible de un motor rugiendo en la cuesta, luchando contra el barro. Y luego, luces. 2 haces de luz potentes, faros de un vehículo todoterreno, barrieron la oscuridad del bosque y cruzaron, por una fracción de segundo, a través de las rendijas de las paredes del galpón, iluminando el rostro aterrorizado de Elena. Alguien había llegado. Elena apagó el fuego de una patada, sumiendo el galpón en la oscuridad total, y se lanzó sobre sus hijos, tapándoles la boca con las manos manchadas de tierra y sangre. Ni una palabra, siseó en la oscuridad con el corazón golpeándole las costillas como un tambor de guerra. Ni una sola palabra o nos matan. Los faros se detuvieron afuera. Se oyó el golpe de una puerta de coche al cerrarse y unas botas pesadas aplastando el barro hacia la entrada del galpón. Elena miró hacia el agujero en el suelo, apenas visible en la penumbra. Había encontrado el secreto, pero el diablo había llegado a cobrar antes de que ella pudiera abrirlo. ¡Amigos! La situación de Elena es desesperada. Acaba de encontrar la herencia maldita, pero el peligro está al otro lado de la puerta. Si ustedes estuvieran en su lugar, con 3 niños y sin salida, ¿intentarían abrir la caja pase lo que pase o buscarían un arma para defenderse? Quiero leer sus opiniones en los comentarios. No olviden suscribirse y darle like al video para que el algoritmo nos ayude a contar el resto de esta historia. Díganme también, ¿desde qué ciudad nos están escuchando esta noche lluviosa? El tiempo se congeló en aquel instante. Fuera, la lluvia seguía azotando el mundo, pero dentro del galpón, el silencio era tan denso que Elena podía escuchar el galope desbocado de su propio corazón golpeando contra sus costillas. Las botas pesadas al otro lado de la madera podrida se detuvieron. Hubo un crujido, luego otro. Alguien estaba probando la resistencia de la puerta. Elena apretó a sus hijos contra su pecho, su mano cubriendo la boca de la pequeña Sofía con tanta fuerza que temió lastimarla, pero un solo gemido de la niña sería su sentencia de muerte. «Este lugar se va a venir abajo en cualquier momento», dijo una voz masculina, ronca y cargada de fastidio, justo al otro lado de las tablas. «No hay nadie aquí, jefe, solo ratas y goteras». Un haz de luz potente se filtró por las rendijas, cortando la oscuridad como una espada láser. El rayo luminoso barrió el interior del refugio, pasando a escasos centímetros de la cabeza de Lucas, quien cerró los ojos con fuerza, temblando como una hoja. La luz iluminó el montón de tierra fresca que Elena había excavado, pero por un milagro del destino, o quizás por la intervención del espíritu de su madre, el haz no se detuvo allí. «Vámonos», respondió otra voz más grave y autoritaria desde el interior del vehículo.
El coronel quiere que revisemos la carretera del norte. Si esa viuda estúpida intenta cruzar la frontera estatal, la interceptaremos allí. Este chiquero no sirve ni para esconder cadáveres. El motor rugió nuevamente, un sonido bestial que hizo vibrar el suelo bajo las rodillas de Elena. Los neumáticos patinaron en el barro antes de encontrar tracción, y poco a poco el sonido del vehículo se fue alejando hasta ser engullido por la tormenta. Elena soltó el aire que había estado reteniendo en una exhalación temblorosa. No se habían salvado, solo habían ganado tiempo. Unas horas, quizás una noche, pero el miedo, lejos de paralizarla, se transformó en un combustible frío y potente. Miró el agujero en el suelo. Ya no era una búsqueda del tesoro, era una cuestión de supervivencia. «Mamá», susurró Mateo con los ojos llenos de lágrimas, «¿eran los hombres malos?» «Sí, mi amor», respondió ella, su voz adquiriendo una dureza nueva, desconocida para sus hijos. «Pero no nos vieron. Ahora necesito que sean valientes. Quédense aquí y no hagan ruido». Elena volvió a encender las brasas moribundas con un cuidado casi quirúrgico, protegiendo la llama con su cuerpo para que no se viera desde fuera. Luego regresó al agujero. La caja metálica la esperaba. Con renovado frenesí, terminó de liberar los bordes. Pesaba una barbaridad. Tuvo que usar la pala como palanca, gimiendo por el esfuerzo, sintiendo cómo sus músculos ardían, hasta que logró volcar el pesado objeto fuera de su tumba de tierra. Era un arcón militar, verde oliva bajo la capa de óxido, reforzado en las esquinas. Un candado vetusto y formidable protegía su interior. Elena no tenía la llave. Miró a su alrededor desesperada. Sus ojos se posaron en una barra de hierro que sobresalía de una vieja maquinaria agrícola abandonada en la esquina del galpón. La arrancó con furia. «Cúbranse los ojos», ordenó a los niños. Con un grito ahogado, descargó la barra de hierro sobre el candado. 1, 2, 3 veces. El sonido metálico resonó peligrosamente en la noche, pero la tormenta camuflaba el ruido. Al cuarto golpe, el mecanismo cedió con un chasquido seco. Elena abrió la tapa con manos temblorosas. El olor a papel viejo y aceite de armas emanó del interior. Lo primero que vio no fue oro. Fue un revólver. Un Colt 45, antiguo pero impecable, envuelto en un paño de aceite para protegerlo de la humedad. Pesaba en su mano, frío y letal. Elena nunca había disparado un arma en su vida, pero al empuñarla, sintió una extraña sensación de poder. Ya no era solo una víctima. Dejó el arma a un lado y siguió buscando. Debajo había fajos de documentos atados con cuerda. Títulos de propiedad, escrituras que databan de 1950 y un diario, un cuaderno de cuero desgastado con las iniciales de su abuelo, A.M. Elena abrió el diario al azar, acercándolo a la escasa luz de la fogata. La caligrafía era picuda y nerviosa. 10 de octubre de 1975. Ellos creen que han ganado. Arizmendi y sus matones me han quitado la granja, el ganado y el acceso al río. Me han dejado en la ruina ante los ojos del pueblo. Pero son ignorantes. Su codicia les ciega. Buscan la veta de plata en la colina, pero la verdadera riqueza fluye bajo mis pies. He sellado la entrada principal. Nadie sabrá que este viejo galpón es la puerta al santuario. Si estás leyendo esto, hija mía, es porque he fallado en protegerte en vida. Pero te dejo la llave y la verdad. No huyas, recupera lo que es nuestro. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Elena, mezclándose con la suciedad de su rostro. Su familia no había sido pobre por mala suerte, habían sido robados. El coronel del que hablaba su madre debía ser el hijo o el nieto de aquel Arizmendi que mencionaba el abuelo. Una dinastía de ladrones que había construido su imperio sobre la tumba de su familia. Siguió revisando el contenido. Había un mapa dibujado a mano, lleno de anotaciones complejas. El galpón estaba marcado con una cruz roja, y debajo de él, el dibujo mostraba una red de túneles o cámaras subterráneas. ¿Qué había allí abajo? El diario mencionaba un santuario. ¿Sería un depósito de minerales o algo más? Al fondo del arcón,
Encontró una pequeña bolsa de terciopelo. Al volcarla, cayeron 5 monedas de oro macizo. No era una fortuna incalculable, pero era suficiente para sobrevivir, para comprar comida, medicina o sobornar a alguien si fuera necesario. Elena guardó todo meticulosamente. Se metió el revólver en la cintura de su falda, sintiendo el metal frío contra su piel. Esa noche no durmió. Se quedó sentada frente a la puerta, con la barra de hierro en una mano y el arma en la otra, vigilando el sueño agitado de sus 3 hijos, mientras la tormenta amainaba lentamente. El amanecer llegó gris y espectral. La lluvia había cesado, dejando paso a una niebla espesa que se arrastraba por el suelo como fantasmas en pena. El frío era mordiente. La pequeña Sofía se despertó ardiendo en fiebre, sus mejillas rojas y su respiración agitada. La humedad del galpón estaba cobrando su precio. «Tengo sed, mamá», gimió la niña. La botella de agua estaba vacía. Elena sabía que tenía que salir. Necesitaba recolectar agua de lluvia o encontrar un arroyo, pero salir significaba exponerse. «Lucas, Mateo, escúchenme bien», dijo Elena agachándose a la altura de sus ojos. «Voy a salir un momento a buscar agua. Ustedes se quedan aquí cuidando a su hermana. No abran la puerta a nadie. Si escuchan un coche, se esconden en el agujero y se tapan con la manta vieja. ¿Entendido?» Los gemelos asintieron, asustados pero obedientes. Elena salió al exterior. El aire frío llenó sus pulmones. El paisaje era desolador y hermoso a la vez. Estaban en una hondonada rodeada de pinos gigantescos que parecían centinelas mudos. El galpón estaba mucho más aislado de lo que había pensado la noche anterior. A unos 100 metros, vio lo que parecía ser un viejo pozo de piedra. Corrió hacia allí, agachada, escudriñando el horizonte. El pozo tenía agua, turbia pero bebible si se hervía. Llenó la botella y se disponía a regresar cuando un grito infantil la paralizó. «¡Mamá! ¡Mira esto!». Era Lucas. El niño había desobedecido y salido por la parte trasera del galpón. Elena corrió hacia él, con el corazón en la boca, lista para disparar el arma que ahora cargaba. «Te dije que no salieras», le reprendió agarrándolo del brazo. «Pero mamá, mira», insistió el niño, señalando hacia la linde del bosque. A escasos 20 metros de donde habían dormido, oculta por la maleza y la oscuridad de la noche anterior, había una alambrada nueva, brillante y amenazadora. Y clavado en un poste, un cartel de metal blanco con letras rojas que parecían sangrar: «Propiedad privada. Hacienda Arismendi se disparará a los intrusos». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No habían huido a un lugar seguro. Habían corrido directamente hacia la boca del lobo. El galpón del abuelo, su único refugio, estaba ahora técnicamente dentro de los dominios del enemigo. El coronel había expandido sus tierras a lo largo de las décadas, engullendo la propiedad de su familia sin que nadie lo impidiera. «Adentro, ahora mismo», siseó Elena empujando a Lucas hacia el galpón. Pero antes de entrar, una sensación punzante en la nuca la hizo girarse. Tenía la certeza absoluta de que no estaban solos. Escudriñó la línea de árboles, donde la niebla se mezclaba con las sombras del bosque. Allí, entre 2 robles ancianos, vio algo. O creyó verlo. Una silueta, una figura humana, envuelta en harapos oscuros, inmóvil como una estatua. No era un soldado, ni parecía uno de los matones del coronel. Parecía algo más antiguo. La figura levantó una mano lentamente, no en un gesto de amenaza, sino señalando hacia el galpón, o más bien, señalando hacia el suelo, hacia lo profundo. Elena parpadeó y la figura se desvaneció en la niebla como si nunca hubiera existido. ¿Había sido una alucinación por el cansancio y el estrés? ¿O había alguien más en esos bosques malditos? Alguien que sabía lo que ella acababa de desenterrar. Entró en el galpón y cerró la puerta, atrancándola con todo lo que encontró. Su respiración era errática. Sofía lloraba en su fiebre. El cartel de «Se disparará a los intrusos» quemaba en su memoria, y la imagen del espectro en el bosque la perseguía.
Abrió nuevamente el diario del abuelo, buscando respuestas desesperadamente. Sus ojos se clavaron en una frase subrayada 3 veces en la última página escrita. No confíes en los vivos. En estas tierras, solo los muertos dicen la verdad. Y cuidado con el guardián, pues él no olvida. Elena miró el revólver, luego a sus hijos y finalmente al suelo removido. La caja era solo el principio. Si quería salvarlos, tendría que hacer lo impensable. Tendría que cavar más hondo, hasta las entrañas mismas del infierno si fuera necesario. Pero el tiempo se agotaba. La fiebre de Sofía subía, y el coronel estaba ahí fuera, cazando. El sonido de un cuervo graznando sobre el techo de chapa sonó como un presagio funesto. La verdadera pesadilla acababa de comenzar. El galpón se había convertido en una olla a presión de angustia. Afuera, el día avanzaba con una lentitud exasperante, cubierto por un manto de nubes grises que negaban cualquier rayo de sol. Adentro, la situación de la pequeña Sofía empeoraba por minutos. La fiebre ya no era solo calor, era un incendio que consumía su pequeño cuerpo. La niña deliraba, murmurando palabras inconexas, llamando a su abuela muerta. Elena se sentía impotente. Había usado el agua hervida para ponerle paños húmedos en la frente, pero el calor volvía con más fuerza, apenas el trapo se secaba. Necesitaba antibióticos, antipiréticos, algo más fuerte que la simple voluntad de una madre. «Mamá, Sofía no se despierta», dijo Mateo con la voz temblorosa, acariciando la mano inerte de su hermana. Elena se mordió el labio hasta sentir el sabor metálico de la sangre. Miró el revólver sobre la caja de madera improvisada y luego las monedas de oro. Tenía los medios para pagar un médico, pero salir al pueblo era un suicidio. Si el coronel había puesto carteles en la linde del bosque, sus hombres estarían vigilando las carreteras. Sería capturada antes de llegar a la farmacia y entonces sus hijos quedarían a merced de esos monstruos. La desesperación la llevó de nuevo al diario del abuelo. Pasaba las páginas con frenesí, buscando una solución mágica, un mapa secreto hacia un botiquín olvidado, cualquier cosa. Pero solo encontraba divagaciones sobre traiciones pasadas y coordenadas geológicas. De pronto, un ruido seco la sobresaltó. Toc, toc, toc. Alguien estaba golpeando suavemente la pared trasera del galpón. No la puerta, sino la madera podrida del lado que daba al bosque denso. Elena agarró el revólver con ambas manos, apuntando hacia el sonido. Su pulso era un desastre. Hizo una señal a los gemelos para que se escondieran detrás del montón de leña. «¿Quién anda ahí?», preguntó intentando que su voz sonara firme y peligrosa. «Estoy armada». Silencio. Solo el viento silbando entre las grietas. Entonces, un pedazo de papel, doblado y sucio, se deslizó por debajo de una de las tablas sueltas del suelo, justo donde ella había estado cavando horas antes. Elena miró el papel como si fuera una víbora venenosa. Esperó un minuto eterno. Al no escuchar más ruidos, se acercó gateando, con el arma lista, y tomó la nota. La desdobló con dedos torpes. No había palabras escritas, solo un dibujo tosco hecho con carbón. Representaba una planta con hojas dentadas y flores pequeñas. Debajo del dibujo, una flecha señalaba hacia el bosque y junto a ella un símbolo extraño, un ojo abierto dentro de un triángulo. Elena reconoció el símbolo, lo había visto en el diario de su abuelo en las últimas páginas. «El ojo del guardián», rezaba una anotación al margen. ¿Quién le enviaba esto? La figura espectral que había visto entre la niebla. Miró a Sofía, que ahora respiraba con dificultad, un silbido preocupante en su pecho. No tenía opción. Fuera quien fuera ese extraño, sabía que la niña estaba enferma y le estaba ofreciendo una solución. O una trampa. «Lucas, toma el arma», dijo Elena, entregándole el pesado revólver al niño de 8 años. El arma era casi tan grande como su antebrazo. «Apunta a la puerta. Si alguien entra y no soy yo, dispara. No preguntes, solo aprieta el gatillo con las 2 manos». «Tengo miedo, mamá». «Yo también, mi vida, pero eres el hombre de la casa ahora. Cuida a tus hermanos. Volveré en 5 minutos». Elena salió por un hueco en la parte trasera del galpón,
arrastrándose por el barro para no ser vista desde el camino principal. Se internó en el bosque, siguiendo la dirección que indicaba el dibujo. La vegetación era densa, espinosa, hostil. Cada rama parecía querer detenerla, cada sombra escondía una amenaza. A unos 50 metros, junto a un viejo roble caído, vio algo que destacaba entre la maleza salvaje. Un pequeño atado de hierbas frescas, cuidadosamente dispuestas sobre una piedra plana. Eran las mismas plantas del dibujo. Y junto a ellas, un frasco de vidrio antiguo con un líquido ámbar y una nota escrita con letra temblorosa pero legible. Para la fiebre de la niña, sauce y miel de eucalipto. No salgas al camino. Ellos vigilan. Elena tomó el frasco y las hierbas, mirando frenéticamente a su alrededor. «Gracias», susurró al viento. «Muéstrate, por favor». Un crujido de ramas a su derecha la hizo girar. Allí estaba, la misma figura de la mañana. Un hombre anciano, encorvado, vestido con ropas que parecían hechas de retazos de sacos y pieles. Su rostro estaba oculto bajo una capucha mugrienta, pero sus ojos brillaban con una inteligencia aguda. Tenía una cicatriz profunda que le cruzaba la garganta, una vieja herida que explicaba su silencio. El viejo la miró fijamente y luego hizo un gesto con la mano, imitando el movimiento de cavar. Señaló hacia el galpón, luego hacia abajo, profundo, y finalmente se llevó un dedo a los labios en señal de silencio absoluto. Antes de que Elena pudiera preguntarle quién era o por qué la ayudaba, el anciano se fundió con el bosque con la agilidad de un fantasma, desapareciendo entre los troncos oscuros. Elena corrió de vuelta al refugio, preparó una infusión con las hierbas y obligó a Sofía a beber el líquido del frasco, rezando para que no fuera veneno. El sabor era amargo y dulce a la vez. La espera fue agónica. Pasó 1 hora, 2, y entonces el milagro ocurrió. La respiración de Sofía se calmó. El color rojo furioso de sus mejillas dio paso a un tono rosado más natural. La niña abrió los ojos, confundida pero lúcida. «Mamá, tengo hambre», dijo con un hilo de voz. Elena rompió a llorar de alivio, abrazando a su hija. El extraño del bosque le había salvado la vida. Y si la había ayudado con esto, quizás su consejo sobre cavar no era una locura. «Cava más hondo», había sugerido el gesto del viejo. Elena miró el agujero donde había encontrado la caja metálica. Ya había sacado todo lo que parecía haber allí, pero el viejo había sido insistente. Dejó a los niños comiendo las últimas galletas y tomó la pala nuevamente. Sus manos estaban en carne viva, pero ya no sentía dolor, solo una determinación férrea. Volvió al agujero. La tierra debajo de donde había estado la caja era dura, compacta. Golpeó con la pala. Cloc. Sonó diferente. No era metal esta vez. Era madera, madera gruesa y hueca. El corazón de Elena se aceleró. Limpió la superficie con frenesí. Bajo 10 centímetros más de tierra, apareció un tablón de roble macizo. Siguió limpiando hasta revelar lo que parecía ser una trampilla cuadrada, de 1 metro por 1 metro, con una argolla de hierro incrustada en el centro. Era una entrada secreta. El diario no mentía sobre los túneles, pero había un problema. La trampilla estaba sellada, no con un candado, sino con un mecanismo extraño. Había una ranura rectangular junto a la argolla. Elena recordó las monedas de oro. No, eran redondas. Recordó el revólver. Tampoco. Entonces, su mente voló hacia la caja metálica, al forro interior de la tapa que no había revisado bien. Corrió hacia el arcón vacío y rasgó la tela podrida del interior. Cayó una placa de metal rectangular, pesada, con extraños agujeros y muescas. Era la llave. Con las manos temblorosas, Elena insertó la placa en la ranura de la trampilla. Encajó perfectamente. Giró la argolla. Se oyó un clac sonoro de mecanismos internos, liberándose después de décadas de inmovilidad. Tiró de la argolla con todas sus fuerzas. La madera gimió, protestó, pero finalmente cedió. La trampilla se levantó, revelando una escalera de piedra que descendía hacia una oscuridad absoluta. Un aire rancio, frío y antiguo
subió desde las profundidades, oliendo a tierra mojada y secretos olvidados. «Mamá, ¿qué es eso?», preguntó Lucas, asomándose con curiosidad y miedo. «Es el camino, hijo», respondió Elena mirando hacia el abismo negro. «Es el camino que el abuelo nos dejó». Pero antes de que pudiera decidir si bajar o no, un sonido externo congeló su sangre por segunda vez en 24 horas. Esta vez no eran solo motores, eran ladridos, perros de caza. El sonido venía del bosque, desde la dirección donde había encontrado al viejo. Los ladridos se acercaban rápidamente, acompañados de gritos de hombres. «Busquen rastros. El viejo mudo debe estar por aquí. Alguien vio humo esta mañana», gritó una voz que Elena reconoció con horror. Era la voz del capataz del coronel, un hombre famoso por su crueldad. Habían visto el humo de su pequeña fogata, o quizás habían encontrado al viejo y lo estaban cazando. De cualquier forma, se acercaban al galpón. Ya no era cuestión de esconderse detrás de unas tablas podridas. Esos perros olerían su miedo a kilómetros. Elena miró la escalera oscura. Era una boca de lobo, un descenso a lo desconocido. Podía haber derrumbes, falta de oxígeno, cualquier cosa allá abajo, pero arriba la muerte era una certeza que venía ladrando y cargando escopetas. «¡Rápido! ¡Todos al agujero!», ordenó Elena, empujando a los niños hacia la apertura. «Bajen las escaleras. No se detengan hasta llegar al fondo». «Está muy oscuro», lloró Mateo. «Más oscuro va a ser si nos quedamos», gritó ella, pasándole a Sofía a Lucas. «Agárrala fuerte». Los niños comenzaron a descender tragados por la negrura. Elena se quedó un segundo arriba, agarró la caja con los documentos, el revólver, la botella de agua y las pocas provisiones que tenían. Miró alrededor del galpón una última vez. Tenía que ocultar la entrada. Si cerraba la trampilla desde dentro, quedaría a ras de suelo, pero la tierra removida delataría su ubicación en segundos. Necesitaba una distracción. Arrastró el viejo mueble de maquinaria agrícola, pesadísimo, hasta que quedó peligrosamente balanceado sobre el borde del agujero. Si lograba entrar y tirar de una cuerda, la máquina caería sobre la trampilla cerrada, ocultándola y quizás bloqueándola para siempre. Era un riesgo enorme. Podían quedar enterrados vivos. Los ladridos estaban ya en el claro. Escuchó el golpe de una bota contra la puerta del galpón. «¡Abran! Sabemos que hay alguien ahí». Elena se deslizó por el agujero agarrando la argolla interior de la trampilla. Con un esfuerzo sobrehumano, tiró de la tapa hacia abajo mientras jalaba el cable que había atado a la pata de la máquina. La trampilla se cerró con un golpe seco justo cuando la puerta del galpón estallaba en astillas bajo las patadas de los intrusos. Un segundo después, un estruendo metálico resonó sobre sus cabezas. La maquinaria había caído, cubriendo la entrada. Elena quedó en la oscuridad total, respirando polvo y miedo, con los gritos de los hombres amortiguados por metros de tierra y madera sobre su cabeza. Estaban atrapados, pero estaban vivos. Encendió el mechero. La llama iluminó un túnel largo de piedra labrada. No era una simple bodega, era un pasadizo, y al final del túnel algo brillaba. «Dios mío, se han enterrado vivos para escapar». Elena ha tomado la decisión más difícil de su vida. Ahora están en las entrañas de la tierra, perseguidos por perros arriba y enfrentando lo desconocido abajo. ¿Qué creen que es ese brillo al final del túnel? ¿Oro? ¿Ojos de alguna criatura? ¿O la salida hacia un lugar aún más peligroso? El misterio del abuelo está a punto de revelarse. Si están disfrutando de este drama, no olviden comentar «valentía» para apoyar a nuestra viuda y compartan el video para que nadie se pierda el desenlace. El estruendo de la maquinaria agrícola colapsando sobre la trampilla resonó como el cierre definitivo de una cripta faraónica. Por un instante, el polvo que se filtró desde arriba los envolvió en una nube asfixiante, provocando tos y lágrimas en los niños. Elena abrazó a sus hijos en la oscuridad, esperando que el peso del hierro fuera suficiente para disuadir a los hombres del coronel, pero no tanto como para sepultarlos vivos para siempre. Arriba, los sonidos llegaban amortiguados como ecos distantes de un mundo que ya no les pertenecía.
Escucharon golpes secos, maldiciones ahogadas y el rasguño frenético de las botas sobre la madera del galpón. «Aquí no hay nadie», bramó una voz lejana. «Esa máquina vieja se cayó sola. El suelo está podrido». Elena soltó el aire que retenía en sus pulmones. La trampa había funcionado, por ahora. Encendió nuevamente el mechero. La pequeña llama bailó nerviosa, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes de piedra labrada del túnel. No era una cueva natural, era una obra de ingeniería. Los bloques de granito estaban ensamblados con precisión militar, y el aire, aunque rancio y cargado de olor a humedad, circulaba gracias a un sistema de ventilación oculto. «Vamos», susurró Elena tomando la mano de Lucas, quien a su vez sostenía a Mateo y cargaba a la pequeña Sofía, ya más tranquila por la medicina, pero aún débil. Avanzaron por el pasillo descendente. Cada paso resonaba con un eco lúgubre. El túnel se curvaba hacia la derecha y tras recorrer unos 20 metros, desembocó en una cámara amplia, reforzada con vigas de acero y cemento. Elena alzó el brazo con el mechero para iluminar la estancia. Lo que vieron los dejó sin aliento. No era una simple bodega, era un búnker, un refugio de supervivencia construido con la paranoia y la previsión de la Guerra Fría. A lo largo de las paredes, estanterías metálicas se alineaban repletas de latas de conservas, muchas de ellas oxidadas por fuera, pero probablemente intactas por dentro. Había garrafas de vidrio con agua sellada con cera, mantas de lana gruesa apiladas en bolsas de plástico herméticas, y hasta una pequeña cocina de gas butano con bombonas de repuesto. «¡Comida!», exclamó Mateo corriendo hacia una de las estanterías. Elena lo detuvo suavemente. «Espera, hijo. Primero tenemos que asegurarnos de que sea seguro». Pero su atención fue desviada de inmediato hacia el centro de la habitación. Allí, sobre una mesa de madera robusta, descansaba una lámpara de aceite antigua. Elena, con manos temblorosas, desenroscó la mecha, comprobó que aún quedaba líquido en el depósito y acercó la llama de su encendedor. La mecha prendió. Una luz cálida y dorada inundó el recinto, revelando el verdadero secreto del abuelo. Al fondo de la sala, apiladas contra la pared de roca viva, había cajas de madera reforzada con sellos de plomo. Algunas estaban podridas y rotas, derramando su contenido sobre el suelo de cemento. No eran documentos, no eran armas. Era oro, lingotes rectangulares, pesados y opacos por el polvo, pero inconfundibles. Brillaban bajo la luz de la lámpara con una promesa seductora y maldita. Elena se acercó, hipnotizada. Tomó uno de los lingotes. Pesaba más de lo que su mente podía procesar. Tenía grabado un sello imperial y una fecha, 1942. Elena sintió una risa histérica burbujeando en su garganta. Era rica, más rica de lo que jamás había soñado. Podía comprar el pueblo entero, podía comprar el silencio de los jueces, podía mandar a sus hijos a las mejores universidades del continente. Y sin embargo, estaban atrapados bajo tierra, comiendo latas de hacía 40 años, mientras los asesinos caminaban sobre sus cabezas. La ironía era tan cruel que dolía físicamente. «Mamá, ¿qué es eso? ¿Son ladrillos amarillos?», preguntó Lucas, acercándose con curiosidad. «Es nuestro futuro, Lucas, o nuestra condena», respondió ella, dejando el lingote sobre la pila con un golpe sordo. De repente, un sonido metálico llegó a través de una tubería que corría por el techo del búnker. Parecía ser un conducto de ventilación que conectaba con la superficie, quizás camuflado como una chimenea o un desagüe en el galpón. Las voces se escuchaban ahora con una claridad aterradora, como si los hombres estuvieran en la misma habitación. «Señor, hemos revisado el perímetro. El viejo mudo escapó y no hay rastro de la viuda en el bosque. El coche tampoco está en la carretera principal. Son como cucarachas», respondió una voz nueva. Una voz suave, educada, pero cargada de un veneno gélido. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Era él, el coronel Arismendi, en persona. «¿Qué hacemos, coronel?», preguntó el capataz. «Esa mujer es lista. Tiene la sangre de su madre.
Y si encontró el camino hasta aquí es porque sabe algo, dijo el coronel. Se escucharon pasos lentos y rítmicos sobre el suelo de madera del galpón, justo encima de donde estaba la maquinaria caída. Mi padre siempre dijo que el viejo loco escondió el oro de la revolución en estas tierras. Buscamos en la casa, en el granero, en el río. Nunca pensamos que estaría debajo de esta posilga. Elena se tapó la boca. El coronel no sabía dónde estaba la entrada exacta, pero sabía que estaban allí. Lo sentía. «Señor, ¿traemos las excavadoras? Podemos levantar el suelo mañana mismo». Hubo un silencio tenso. Elena podía imaginar al coronel mirando alrededor, con sus ojos de reptil escudriñando cada rincón. «No», dijo finalmente el coronel, «si traemos maquinaria pesada llamaremos la atención del pueblo, y si esa viuda sigue viva y escondida por aquí, podría tener copias de los documentos. No podemos arriesgarnos a un escándalo legal ahora que estoy postulándome para gobernador. Entonces, ¿qué sugiere?» Elena abrazó a sus hijos más fuerte, intuyendo la sentencia antes de que fuera pronunciada. «El fuego purifica», sentenció el coronel con una calma espeluznante. «Quemen el galpón, que parezca un accidente provocado por vagabundos. Si están escondidos en algún doble fondo o en el sótano, el humo hará el trabajo por nosotros, y si no están, bueno, al menos habremos limpiado la propiedad de esta basura. A la orden, señor, traigan la gasolina». El pánico estalló en el pecho de Elena. Fuego. El búnker tenía ventilación, sí, pero si el galpón ardía, el humo sería succionado hacia abajo por los mismos tubos que les daban aire. Morirían asfixiados como ratas en una madriguera, rodeados de oro inútil. «¡Mamá!», gritó Mateo al ver la cara de terror de su madre. «¡Cállense! ¡Tenemos que movernos!», ordenó Elena rompiendo el trance del miedo. Corrió hacia la mesa y agarró el mapa que había encontrado en el arcón de arriba, desplegándolo bajo la luz de la lámpara. Sus ojos recorrieron las líneas trazadas con tinta azul décadas atrás. El búnker, la entrada principal, bloqueada. Y, sí, allí estaba. Una línea delgada que salía del lado opuesto de la cámara. Salida de emergencia. Pozo seco, sector norte. Elena miró hacia la pared del fondo detrás de las cajas de oro. Había una puerta de metal, más pequeña, casi oculta por el moho y las telarañas. «¡Ayúdenme!», gritó a los gemelos. Comenzaron a apartar las cajas de madera podrida. El oro se derramaba por el suelo, tintineando, pero a nadie le importaba ya. Solo necesitaban llegar a esa puerta. Arriba se escuchó el sonido inconfundible del líquido salpicando contra las paredes de madera. El olor a gasolina comenzó a filtrarse casi de inmediato, penetrante y nauseabundo, bajando por los conductos de aire. «¡Rápido, niños, rápido!», sollozó Elena, empujando una caja pesadísima. Finalmente, la puerta quedó despejada. Tenía una manivela circular, oxidada hasta la médula. Elena se colgó de ella con todo su peso. «¡Giren, giren conmigo!». Lucas y Mateo se unieron a ella, tirando con sus pequeños brazos. La manivela chirrió, resistiéndose. «¡Fush!». El sonido de una cerilla encendiéndose arriba fue seguido por un rugido sordo. El fuego había comenzado. El calor no tardaría en llegar, pero el humo sería el primero en bajar a reclamar sus vidas. La manivela cedió medio centímetro, luego otro. Con un gemido de metal torturado, la puerta se destrabó. Elena la empujó hacia afuera. Se abrió a un túnel mucho más estrecho, sin revestimiento de piedra, simplemente excavado en la tierra y sostenido por vigas de madera que parecían a punto de colapsar. Era un agujero de gusano, oscuro y aterrador. «Lleven las latas que puedan y el agua», ordenó Elena, mientras ella misma agarraba un puñado de monedas de oro y se las metía en los bolsillos junto con el revólver y el diario. «No miren atrás». El humo negro comenzó a salir por las rejillas de ventilación del búnker, formando una capa espesa en el techo de la cámara. La tos de Sofía volvió, más fuerte. «¡Entren al túnel!», gritó Elena empujando a los niños hacia la oscuridad. Justo antes de entrar ella misma y cerrar la puerta metálica tras de sí, miró hacia atrás. La sala del tesoro se estaba llenando de humo. Los lingotes de oro brillaban impasibles, testigos mudos de su desgracia. Habían encontrado la fortuna,
pero el precio a pagar era atravesar el infierno. Elena cerró la puerta estanca y giró la manivela desde dentro, sellando el búnker y dejándolo atrás. Ahora estaban en la tierra de nadie, gateando por un tubo claustrofóbico que podía derrumbarse en cualquier momento, mientras arriba su única conexión con el mundo conocido era devorada por las llamas. El calor comenzaba a sentirse a través de las paredes de tierra. La carrera contra la asfixia había comenzado. El mundo se había reducido a un tubo de oscuridad, tierra y raíces. El túnel de escape no era más que una tripa estrecha y claustrofóbica, excavada en las entrañas del bosque, sostenida por vigas de madera que crujían ominosamente bajo el peso de la montaña. Elena avanzaba a rastras con los codos y las rodillas desollados, empujando a sus hijos hacia adelante como una loba herida que protege a su camada. El aire era escaso, denso y cargado de un olor mineral que se mezclaba con el hedor acre del humo que comenzaba a filtrarse desde el búnker sellado a sus espaldas. «¡Me falta el aire, mamá!», gimió Mateo, cuya voz resonaba distorsionada en el espacio confinado. «Sigue, Mateo, no pares», le instó Elena tosiendo. El pánico amenazaba con paralizar sus extremidades, pero la imagen del coronel sonriendo mientras ordenaba quemarlos vivos le inyectaba una dosis de adrenalina furiosa. No iban a morir allí, no iban a ser ratas asfixiadas, serían fantasmas vengadores. El calor aumentaba. Aunque el fuego estaba lejos, la tierra transmitía la temperatura del infierno que se había desatado en la superficie. El sudor empapaba la ropa de Elena, mezclándose con el polvo para formar una segunda piel de barro. La pequeña Sofía, atada a la espalda de Lucas con el rebozo, había dejado de llorar, adormecida por la falta de oxígeno y el movimiento rítmico del gateo. De repente, la fila se detuvo. «¡Hay una pared!», gritó Lucas con el terror vibrando en su garganta. «¡Se acabó el camino, mamá!». Elena sintió que el corazón se le detenía. «Imposible», pensó. El mapa indicaba una salida. Se arrastró por encima de las piernas de sus hijos, ignorando las protestas hasta llegar a la vanguardia. Encendió el mechero, cuya llama vaciló, azulada y débil, por la escasez de aire. Frente a ellos el túnel terminaba abruptamente en un muro de piedras irregulares y raíces gruesas entrelazadas. No había puerta, no había luz. «El pozo», susurró Elena, comprendiendo la estructura. No era una salida horizontal. Estaban en el fondo del pozo seco. Tenían que subir. Elena alzó la vista. A unos 4 metros de altura, entre las grietas de las piedras, se vislumbraba un resplandor anaranjado tenue y se sentía una corriente de aire fresco. La salida estaba ahí arriba, pero el pozo era un cilindro vertical de mampostería antigua, resbaladizo por el moho de décadas. «Escúchenme bien», dijo Elena, guardando el mechero y agarrando a Lucas por los hombros en la oscuridad. «Vamos a trepar. Las piedras tienen huecos. Yo iré primero y los jalaré». «No puedo», sollozó el niño. «Tienes que poder. Si nos quedamos aquí, el humo nos matará en 5 minutos». Su voz fue un latigazo en la oscuridad. Elena comenzó el ascenso. Clavó los dedos en las grietas, ignorando el dolor de sus uñas rotas. Buscó apoyo para sus pies en los salientes de las rocas. Subió 1 metro. 2. Sus músculos gritaban en agonía, pero la voluntad de vivir era más fuerte. Llegó a una raíz gruesa que atravesaba el pozo como una viga. Se aseguró allí y soltó el rebozo que llevaba en la cintura. «Átalo a tu cintura, Lucas. Sube a Sofía primero». Fue una operación agónica. Izar a la niña, luego ayudar a Lucas y finalmente a Mateo. Cada centímetro ganado era una victoria contra la muerte. El humo ya llenaba el túnel inferior, una niebla negra que buscaba devorarlos. Cuando finalmente la mano de Elena tocó el borde superior del pozo, sintió la hierba fresca y mojada. Se impulsó con un último rugido de esfuerzo y rodó hacia la superficie, arrastrando a sus hijos consigo. Cayeron sobre la maleza, tosiendo violentamente, aspirando bocanadas codiciosas de aire nocturno. Estaban vivos, pero el espectáculo que tenían delante les heló la sangre en las venas. Estaban en una colina elevada,
ocultos por un matorral denso de zarzas a unos 200 metros del galpón, o de lo que quedaba de él. La estructura era una antorcha gigantesca que desafiaba al cielo nocturno. Las llamas rugían con una voracidad demencial, devorando la madera vieja y seca en cuestión de minutos. El techo de chapa se retorcía y chirriaba como un animal moribundo bajo el calor intenso. Las chispas volaban hacia las nubes bajas, iluminando el bosque con un resplandor apocalíptico, y allí, recortados contra el fuego, estaban ellos. El coronel Arizmendi observaba el incendio desde la seguridad de su camioneta, con los brazos cruzados y una expresión de satisfacción gélida en su rostro. A su lado, el capataz y dos hombres armados reían, fumando cigarrillos, indiferentes al hecho de que creían estar incinerando a una familia entera. «Así se limpia la mala hierba», dijo el coronel. Su voz, transportada por el viento de la noche, llegó hasta Elena con una claridad cristalina. Elena tanteó en su bolsillo. Sus dedos rozaron el metal frío del revólver que había rescatado. La furia la invadió, una furia roja, cegadora. Podía disparar. Estaba lejos, pero la ira guiaba su mano. Podía acabar con ese monstruo ahora mismo. Levantó el arma, apuntando hacia la silueta del hombre que había destruido su vida. Una mano callosa y firme se posó sobre el cañón del revólver, bajándolo suavemente. Elena se giró sobresaltada, a punto de gritar. Era el viejo del bosque, el guardián. Había emergido de las sombras detrás de ellos sin hacer el menor ruido. Su rostro, iluminado por el resplandor del incendio, mostraba una tristeza infinita, pero también una paz profunda. Negó con la cabeza lentamente, mirándola a los ojos. «No», decían sus ojos. «Ahora no, no así». El viejo señaló el diario que asomaba del bolsillo de Elena. Luego señaló hacia la carretera del sur, lejos del incendio, lejos de la muerte. Elena comprendió. Matar al coronel ahora solo la convertiría en una fugitiva, una asesina perseguida que acabaría muerta en una zanja. El coronel tenía el poder, el dinero y la ley de su lado. Pero ella tenía algo más peligroso: la verdad. Tenía las pruebas de sus crímenes escritas de puño y letra por su abuelo, y tenía el oro suficiente para sobrevivir y esperar el momento justo. El galpón emitió un estruendo final y colapsó sobre sí mismo en una lluvia de brasas. La entrada al búnker y todo el oro que había quedado allí quedaron sepultados bajo toneladas de escombros ardientes. «Se acabó, señor», gritó uno de los hombres del coronel. «Ahí no queda ni el polvo de los huesos». «Vámonos», ordenó Arizmendi dando la espalda al fuego. «Mañana mandaré a las excavadoras a aplanar el terreno. Construiremos la nueva bodega aquí. Que este lugar quede olvidado». Los faros de los vehículos se encendieron, cortando la noche, y la caravana de la muerte se alejó lentamente por el camino de tierra, dejando tras de sí solo humo y silencio. Elena se quedó mirando las brasas. Lloraba, pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. La mujer asustada que había llegado huyendo bajo la lluvia había muerto en ese incendio. La viuda indefensa se había quemado junto con el galpón. Quien se levantaba ahora de entre los matorrales, sucia de hollín, con las manos sangrando y los bolsillos pesados por el oro, era alguien nuevo, alguien peligroso. Miró a sus hijos. Estaban aterrorizados, negros de mugre, pero vivos. Lucas la miraba con una mezcla de miedo y admiración absoluta. «¿Se fueron?», preguntó el niño. «Sí», respondió Elena con una voz que sonaba como acero templado. «Creen que hemos muerto, y eso es exactamente lo que necesitamos que crean». El viejo guardián hizo un gesto para que lo siguieran. Conocía senderos que no aparecían en los mapas, caminos antiguos que cruzaban la sierra, y llevaban a la ciudad vecina sin pasar por los controles del coronel. Elena se giró una última vez hacia la ruina humeante. «Disfruta tu victoria, coronel», susurró al viento. «Construye tu imperio sobre mis cenizas, porque cuando regrese, y te juro por mis hijos que regresaré, no verás venir el golpe». Tomó la mano de Sofía, se ajustó el diario contra el pecho y siguió al anciano hacia la oscuridad del bosque profundo. La noche era fría, pero por primera vez en mucho tiempo,
Elena no sentía miedo. Sentía el peso de las 5 monedas de oro en su bolsillo. Eran solo 5, una fracción ínfima del tesoro que había quedado enterrado, pero eran suficientes. Eran la semilla de su venganza. Caminaron durante horas bajo la luz de la luna, alejándose de la tragedia, adentrándose en lo desconocido. Cada paso los alejaba de la pobreza y los acercaba a un destino incierto, pero propio. Al amanecer, llegaron a una carretera asfaltada secundaria. El viejo se detuvo. No cruzaría el asfalto. Su mundo era el bosque. Le entregó a Elena una pequeña bolsa de cuero con más hierbas medicinales y un amuleto tallado en hueso. «Gracias», dijo Elena, besando la mano callosa del anciano. «Nos has salvado». El viejo sonrió, mostrando unos dientes amarillentos, y señaló el horizonte, donde el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de un rojo sangre. Hizo un gesto de fuerza con el puño, y luego desapareció entre los árboles, volviendo a su guardia eterna. Un camión de carga se acercaba por la carretera. Elena se alisó el vestido destrozado, se limpió la cara con saliva y levantó la mano. El vehículo frenó con un chirrido de frenos de aire. «Señora, ¿qué le pasó? Parece que salió del infierno», exclamó el camionero bajando la ventanilla. Elena miró al hombre a los ojos. No había rastro de la víctima en su mirada. «No salí del infierno, señor», dijo con calma. «Acabo de sobrevivir a él. ¿Nos lleva a la capital? Tengo con qué pagarle». Sacó una de las monedas de oro y la dejó brillar bajo el primer rayo de sol. Los ojos del conductor se abrieron como platos. «Suban, suban rápido. No haré preguntas». El camión arrancó, llevándose a la viuda y a sus hijos lejos de las montañas, lejos del dolor. Mientras el paisaje pasaba veloz por la ventana, Elena acarició la tapa del diario. La guerra había terminado. La revolución de la viuda acababa de comenzar. Bienvenidos al gran final de este melodrama épico. Antes de descubrir cómo Elena ejecutará su venganza, queremos escucharlos. ¿Creen que el coronel merece la cárcel o algo mucho peor? ¿Logrará Elena recuperar el tesoro que quedó sepultado bajo el fuego? Escriban sus teorías en los comentarios ahora mismo. Y si han seguido esta historia desde el principio, denle un like gigante para celebrar la valentía de nuestra viuda. Aquí vamos. Habían pasado exactamente 5 años desde que la silueta de un galpón en llamas se reflejó en los ojos llorosos de una mujer que el mundo dio por muerta. 5 años desde que Elena cruzó la frontera de la provincia en la cabina de un camión, con 5 monedas de oro y un diario manchado de sangre. En la capital, la viuda se transformó. No fue fácil. El primer año fue una batalla contra el hambre y el anonimato, pero el oro del abuelo no era solo metal. Era la llave de una puerta que se abrió hacia un mundo de inversiones estratégicas y abogados de élite que no conocían la derrota. Hoy, la sierra amaneció de gala. El aire frío de la montaña ya no olía a gasolina ni a miedo, sino al perfume costoso de los magnates que se habían reunido para la inauguración de la Hacienda del Sol, la joya de la corona del ahora candidato a gobernador, el coronel Arizmendi. El coronel, con el cabello más cano y la arrogancia multiplicada, caminaba entre los invitados con una copa de cristal en la mano. Su nueva mansión, una estructura de mármol y vidrio de 3 plantas, se alzaba majestuosa exactamente en el mismo lugar donde antaño estuvo el viejo galpón. Él creía haber enterrado el pasado bajo toneladas de cemento y lujos. «Damas y caballeros», anunció el coronel subiendo a un pequeño estrado decorado con banderas. «Hoy no solo celebramos la prosperidad de esta tierra, sino la victoria del orden sobre la decadencia. Donde antes hubo ruinas, hoy hay progreso». Un aplauso entusiasta recorrió el jardín. Sin embargo, el estruendo de las palmas fue interrumpido por el sonido de una caravana de coches negros que avanzaban por el camino principal. No eran coches de invitados comunes, eran vehículos blindados con insignias federales y notariales. La multitud se abrió en silencio. De la primera limusina descendió una mujer que paralizó el aliento de los presentes. Vestía un traje de seda color marfil que contrastaba con su cabello oscuro, recogido en un moño impecable.
Sus ojos, antes nublados por el llanto, ahora brillaban con la frialdad del diamante. A su lado, 3 jóvenes caminaban con la cabeza en alto. Lucas y Mateo, ahora 2 adolescentes fuertes de 13 años, flanqueaban a su madre con una lealtad férrea. En el centro, la pequeña Sofía de 7 años caminaba con la elegancia de una princesa, vistiendo un abrigo de lana que recordaba al rebozo en el que casi muere congelada. «¿Quién es usted?», preguntó el coronel, aunque su voz tembló ligeramente. Había algo en la forma de caminar de esa mujer que activaba una alarma ancestral en su cerebro. Elena subió los escalones del estrado con una calma aterradora. Se detuvo frente al hombre que ordenó su ejecución. «Vengo a recuperar mi casa, coronel», dijo ella. Su voz, amplificada por los micrófonos del evento, resonó en todo el valle. «O debería decir, vengo a reclamar lo que usted construyó ilegalmente sobre mi tumba». Un murmullo de asombro recorrió a la multitud. El coronel soltó una carcajada nerviosa, palideciendo por segundos. «Usted está loca. Esta mujer es una impostora. Seguridad, sáquenla de aquí». Pero los guardias de seguridad del coronel no se movieron. Estaban bloqueados por los agentes federales que acompañaban a Elena. Un hombre de traje gris, el abogado más prestigioso del país, dio un paso adelante y desplegó un fajo de documentos. «Señor Arizmendi», dijo el abogado con voz monótona, «represento a la señora Elena Mendieta, única heredera legítima de estas tierras. Tenemos en nuestro poder los títulos de propiedad originales rescatados del búnker subterráneo, autenticados por el Archivo Nacional. Además, presentamos una querella criminal por fraude procesal, robo de activos y tentativa de homicidio calificado». Elena dio un paso más, quedando a escasos centímetros del rostro desencajado del coronel. «¿Recuerdas el fuego, Arizmendi?», susurró ella, aunque sus palabras llegaron a todos. «Creíste que el humo nos detendría, pero mi madre me ordenó huir para sobrevivir, y mi abuelo me dejó las entrañas de la tierra para volver con poder. El búnker que intentaste quemar selló los documentos que hoy te quitan todo». En ese momento, las pantallas gigantes del evento, que debían mostrar propaganda política del coronel, comenzaron a reproducir imágenes grabadas por drones y escaneos térmicos. Mostraban la red de túneles bajo la mansión y, lo más impactante, un video de seguridad recuperado de un informante interno donde se veía al coronel ordenando el incendio 5 años atrás. La justicia poética era total. La Policía Federal avanzó y esposó al coronel en medio de su propia fiesta de triunfo. Sus invitados, los mismos que antes lo adulaban, ahora se alejaban de él como si fuera un leproso. «Esto es una trampa. Esa tierra es mía», gritaba el hombre mientras era arrastrado hacia una patrulla. «No, coronel», sentenció Elena con firmeza. «Esta tierra nunca te perteneció. Solo la tuviste prestada por la fuerza. Pero la fuerza se acaba, y la verdad siempre encuentra el camino hacia la luz». Mientras se llevaban al villano, Elena miró hacia el bosque. Allí, en la linde de los robles, vio por última vez a una figura encapuchada. El viejo guardián levantó su mano en un saludo silencioso y desapareció para siempre entre las sombras. Su tarea había terminado. Semanas después, la hacienda Arizmendi fue rebautizada como Hacienda La Victoria. Elena no demolió la mansión de lujo. La convirtió en una fundación y escuela para viudas y niños huérfanos de la sierra, dándoles el refugio y las oportunidades que a ella le negaron. En el epílogo de esta historia, vemos a Elena sentada en un gran porche de madera construido sobre la salida del viejo pozo seco. El sol de la tarde baña las montañas con un tono dorado, muy parecido al de los lingotes que aún descansaban, por decisión de ella, en el búnker subterráneo, ahora inaccesible. No necesitaba ese oro. Ya tenía la mayor riqueza del mundo. Lucas y Mateo jugaban al fútbol en el jardín delantero, sus risas llenando el aire que antes solo conocía el silencio del miedo. Sofía estaba sentada junto a su madre, leyendo un libro de cuentos. De pronto, un coche elegante se detuvo frente a la casa. Un hombre bajó con un ramo de flores. Era el camionero que la había salvado aquella noche, a quien Elena había buscado y recompensado
convirtiéndolo en su jefe de logística y un amigo cercano. El amor y la lealtad rodeaban ahora a la mujer que alguna vez estuvo sola contra el mundo. Elena miró hacia el lugar donde estuvo el viejo galpón. Cerró los ojos y pudo sentir el susurro del viento trayendo la voz de su madre. «Lo lograste, hija. Ya no tienes que huir». La viuda ya no vestía de negro. Llevaba un vestido azul claro, el color del cielo después de la tormenta. Se levantó, tomó la mano de su hija y caminó hacia la cena, donde sus hijos la esperaban con alegría. La oscuridad había quedado atrás. La justicia se había cumplido. Y en el suelo de aquella montaña ya no se cavaba por miedo, sino para sembrar flores que recordarían, por 100 años, que incluso en la desolación más profunda, el amor de una madre y el coraje de una mujer pueden mover montañas y enterrar a los tiranos. La historia de la viuda del galpón se convirtió en una leyenda local, una radionovela que las mujeres del pueblo escuchaban para recordar que nunca, bajo ninguna circunstancia, deben rendirse. Porque debajo de cada dolor siempre hay un tesoro esperando a ser descubierto por aquellos que tienen el valor de cavar hasta el fondo de su propia alma. Y así concluye nuestra historia. Elena pasó de la miseria absoluta a la cima del mundo, demostrando que la verdadera herencia no es el oro, sino el carácter y la justicia. Si este final les ha tocado el corazón y les ha dado satisfacción ver caer al coronel, por favor, suscríbanse al canal y compartan este relato con alguien que necesite un rayo de esperanza. Gracias por acompañarnos en este viaje dramático. Díganos en los comentarios, ¿cuál fue su momento favorito de la historia? Hasta la próxima, valientes.